Buenas noches, amigos. Aquí empezamos. El presidente de Colombia, Iván Duque, descarta la compra del avión presidencial ecuatoriano, tal como lo anunció esta mañana el presidente Guillermo Lasso. El mandatario del vecino país admite que hubo conversaciones, pero descartó la compra, mientras que el presidente Lasso anunció incluso el destino de los fondos. Considerado como un activo improductivo del Estado, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto a finales de agosto del año pasado para disponer la venta del avión presidencial Legacy, Embraer 135BJ, y casi 9 meses después el propio presidente anunció que fue vendido. Se lo hemos vendido al Estado colombiano. Es una transacción de Estado a Estado. En esta semana entregaremos el avión a Colombia y en esta semana recibiremos el pago. El Legacy fue comprado en el gobierno de Correa en 2008 en $28 millones. 14 años después, ese avión con capacidad para 14 personas entre tripulantes y pasajeros será vendido en 8 millones. Y esos 8 millones de dólares que financiaban los lujos de estos presidentes que creían que el dinero público era de ellos, ese dinero ahora va a ser utilizado por la Fuerza Aérea para poner a punto un avión C-130 para el transporte de tropas. Sin embargo, en horas de la tarde de este martes, el presidente de Colombia, Iván Duque, descartó la compra del avión presidencial ecuatoriano, aunque admitió que hubo conversaciones con el gobierno de nuestro país. Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en esto. No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno. El presidente Lasso luego vía Twitter puso que el proceso de venta de Legacy está a cargo de Inmobiliar, institución que entregará detalles de la transacción. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y después de todo esto, esta tarde, en una entrevista con nuestra cadena aliada NTN 24, el presidente de la República se refirió al impasse que causó la venta del avión presidencial. El mandatario lamentó haber causado un problema a su homólogo colombiano Iván Duque e insistió que la negociación está en marcha. Pero la negociación está en marcha. ¿Y podría darse con el siguiente gobierno? Sí, se puede dar con el siguiente gobierno. Se puede dar con el siguiente gobierno y hay, digamos, acuerdos y compromisos firmados ya, que eran inminentes realmente. Pero, repito, lamento mucho si he causado una molestia o un incidente, una molestia al presidente Duque y a su gobierno. No ha sido mi intención. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, retiró la terna planteada al Consejo de Participación Ciudadana de la que se debía designar al titular del Consejo de la Judicatura. Dijo que la volverá a presentar cuando la seguridad jurídica lo permita. Que existe la posibilidad real, inminente, de una nueva metida de manos en la justicia. Fueron las declaraciones que otorgó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, luego de retirar la terna que presentó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el pasado 22 de febrero para la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Pues desde entonces transcurrieron 83 días, casi 3 meses sin que el Consejo de Participación tuviera avance alguno en este proceso. La volveremos a presentar cuando el respeto a la Constitución, la ciudad jurídica lo permitan, pero mientras se pretenda atropellar la Constitución y los procedimientos, no es posible que se nombre al titular del Consejo de la Judicatura. En el oficio que el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del país envió al Consejo de Participación Ciudadana, se determina que la conducta del presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, implica una clara vulneración al Estado constitucional, a la independencia judicial y un incumplimiento de funciones que podría ser fiscalizado por la Asamblea Nacional del Ecuador. Luego de la renuncia de María del Carmen Maldonado a la presidencia de la Judicatura el pasado 2 de febrero, Fausto Murillo asumió el cargo como titular encargado. Sin embargo, él pertenece a una terna enviada por la Asamblea Nacional y según el artículo 179 de la Constitución, el presidente de este organismo debe proceder de una terna enviada por la Corte. Le asistimos la razón
a los ciudadanos y al propio presidente de la República cuando le preocupa la función judicial. Es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, que hoy está presidido como nunca en la historia del Ecuador, sin un delegado de la Corte Nacional siquiera. El presidente de la Corte reconoce que hay una crisis en la función judicial, pero deslinda de responsabilidades a los jueces. En su lugar apunta al órgano disciplinario de la función judicial, pues indica que en 6 años no se han evaluado los jueces, en 10 años no se han nombrado defensores públicos, en 9 años tampoco se ha designado a fiscales titulares. Lo mismo ocurre con los conjueces, y en 2 años no se ha llevado a cabo el concurso para la designación de jueces titulares. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y al respecto, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, dijo que la Corte Nacional de Justicia se adelantó en la presentación de la mencionada terna. La terna remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana fue a priori, porque en el momento de su presentación no existía normativa para la revisión de los requisitos e inhabilidades, ni tampoco el pedido oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, desde el inicio, el Consejo de Participación Ciudadana se vio afectado con una imposición, con una presión indebida para la designación de esta autoridad. No voy a permitir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea considerado como un escenario político donde se plantean solicitudes y luego se las retiran para llegar al Consejo de Participación. La Embajada de Alemania en Ecuador solicitó el acceso virtual a la audiencia de apelación de habeas corpus de Jorge Glass. El Tribunal de Santa Elena, que decidirá este miércoles si Glass regresa a prisión, tiene máximo 8 días para pronunciarse. El pasado 9 de mayo, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas resolvió revocar el habeas corpus que un juez otorgó a JR, líder de los choneros. 4 días después, la Corte Provincial de Santa Elena hizo lo mismo con el habeas corpus entregado a un ciudadano neerlandés requerido en extradición. Ambas resoluciones jurídicamente no son vinculantes en la audiencia de apelación del habeas corpus a Jorge Glass, pero con base al principio de igualdad, el tribunal debería observarlas, explica el jurista Ismael Quintana. A casos análogos, por principio de igualdad, hay que darle igual tratamiento. Entonces, por supuesto que desde el punto de vista jurídico, uno esperaría que la conclusión de estos recursos de apelación que se están resolviendo en el caso de Glass sea la de revocar la sentencia de primera instancia. En la audiencia fijada para este miércoles a las 9 de la mañana en la Corte Provincial de Santa Elena, a más de las partes procesales, Procuraduría, SNAI y la defensa de Glass, participarán como terceros interesados al menos 30 personas. Establecer, existen 30 amicus curiae, pero estos 30 amicus dicen exactamente lo mismo, entonces voy a permitir la comparecencia de una solo para que pueda exponerme en términos muy específicos qué es lo que está pidiendo y cuáles son los elementos que está aportando para la resolución del caso, ¿no? Así, en base al expediente o lo que puedan aportar los participantes a la audiencia, el tribunal conformado por Silvana Caicedo, Clever Franco y Juan Carlos Camacho deberá resolver si ratifica o revoca total o parcialmente el habeas corpus entregado a Glass. Quiere decir que se le podría tranquilamente disponer el traslado a un hospital al señor Glass para que se le atiendan todas las afecciones que ha indicado. Y ahora, una vez subsanadas o sobrepasadas de esas anomalías médicas, el señor tendría que regresar, obviamente, a la cárcel. Este martes se conoció a través de este documento que la Embajada de Alemania en Ecuador solicitó el acceso virtual a la audiencia de Glass. El ex vicepresidente ecuatoriano es además ciudadano alemán. Por otra parte, la defensa del ex vicepresidente solicitaría el beneficio penitenciario de rebaja de pena por mérito. Sin embargo, esto no libra a que Jorge Glass regrese inmediatamente a prisión si su habeas corpus es revocado. De ser el caso, la policía deberá dar cumplimiento inmediato a la disposición del tribunal. En ese interín, entre que se ha dictado la sentencia revocando el fallo de primer nivel y se ordena que Jorge Glass sea localizado y capturado, hasta el traslado de Jorge Glass a la cárcel de La Tacunga, esa es responsabilidad de la Policía Nacional, así que responsabilidad del gobierno, entonces, en pocas palabras. Joana Ramos, 24 horas.
En estado crítico se encuentra uno de los 2 militares heridos en un enfrentamiento con delincuentes en Putumayo. Fueron trasladados a Quito este martes. Los uniformados refuerzan la zona para ubicar a quienes se llevaron los 2 fusiles del batallón de Selva 55. En este video quedó registrado un enfrentamiento entre militares y los delincuentes que cerca de la medianoche de este lunes intentaron ingresar a la bodega de material bélico del batallón de Selva 55 en Putumayo. 2 uniformados resultaron gravemente heridos. A uno de ellos le golpean con un arma contundente en la cabeza. Un segundo delincuente aparece de la oscuridad y por la vegetación de la selva y lo agrede por la espalda. Y producto de esto recibe 13 puñaladas por la espalda. Mediante un boletín de prensa, el ejército confirmó que los delincuentes se llevaron 2 fusiles HK de los militares que a esa hora realizaban el servicio de guardia. Y sobre el mediodía de este martes llegaron hasta esta casa de salud en Quito los 2 militares que fueron heridos en Putumayo. Según el director médico, uno de ellos está en estado crítico debido a que reporta un trauma cráneoencefálico. El segundo está estable, ha dicho. Se trata de un paciente de 31 años de edad. Al momento se encuentra recibiendo la atención por el servicio de neurocirugía y la unidad de cuidados intensivos. El otro paciente es un paciente que recibió lesiones por arma blanca a nivel del cuello y del tórax. No comprometió signos vitales. En este documento, el ejército explica además que se han extremado las medidas de seguridad en todo el batallón de Selva número 55 Putumayo y en las unidades militares pertenecientes a la brigada de Selva número 19 Napo. Asimismo, se efectúan controles en la vía Dureno-Tarapoa y se ha coordinado con las unidades de frontera de Colombia con la finalidad de alertar sobre este particular. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. 9 de las 150 armas de fuego hurtadas del cuartel Modelo de Guayaquil fueron recuperadas por la Policía Nacional. La última estaba en poder de un grupo delictivo que intentó asesinar a una persona en Pozorja, provincia del Guayas. Esta es una de las 150 armas hurtadas de los rastrillos del cuartel Modelo de la Policía Nacional. Una Smith Wesson calibre 9 milímetros, hallada la tarde de lunes en poder de una agrupación delictiva, conformada por 3 hombres y una mujer que intentaron acabar con la vida de una persona en Pozorja. El comandante general de la Policía Nacional anunció además que hay 8 armas más recuperadas en operativos anteriores. Estas 9 armas ya están en cadena de custodia en la policía y precisamente ahora se está usando los casos para establecer la trazabilidad y buscar la persona que pudo haber tenido participación en la entrega de esas armas. Sí, esas armas está determinado que pertenecen al lote faltante. En cuanto a los 3 servidores policiales que por este caso han sido sometidos ante la justicia. Si la justicia determina que ha habido un delito cometido por un servidor policial, tendrá que pagar las consecuencias y también en el ámbito interno nosotros tomaremos las acciones que sean necesarias para sancionar como se debe a estos posibles malos elementos policiales. A propósito de esto, dentro del plan de depuración institucional, la próxima semana la Policía Nacional recibirá 15 polígrafos. Con su respectiva capacitación que serán entregados por la Embajada Americana precisamente en esta lucha contra la corrupción y para la autodepuración institucional. Catalina García, 24 horas. Seguimos, amigos. Detectan malversación de fondos en la minera australiana Sol Gold en Ecuador. El portal Primicias revela una investigación interna de la empresa que concluyó que se registraron gastos falsos y sobreestimaron activos, causando un perjuicio de al menos 4.6 millones de dólares internamente. Sol Gold es la concesionaria de Cascabel, el yacimiento más rico en cobre y oro del Ecuador, con más de 230,000 metros cuadrados de superficie y un porcentaje de reservas que lo ubica entre los más importantes del mundo. Así lo contaba Jason Ward en entrevista con medios locales. 51% de la ganancia es del estado de Ecuador. Durante la vida de mina, calculamos que Ecuador va a recibir 17,000 millones en impuestos directos. Es la minera australiana dentro de la cual se ha desatado un escándalo interno de corrupción. La alerta fue publicada a mediados de mayo en el diario The Australian y allí se reveló que la propia empresa matriz de Sol Gold contrató una auditoría interna. Tras las primeras alertas, la empresa EY encontró que entre enero del 2017 y 2021 se habrían malversado unos 4.6 millones de dólares.
Hace pocos días la firma australiana ha anunciado que tiene el estudio de prefactibilidad y estima que las obras de construcción de la mina en Ecuador iniciarían en 2024, a un costo que supera los 2.700 millones de dólares. En medio de los avances le ha estallado un escándalo que ya trascendió a nuestro país. Y descubren que estos 4,6 millones de dólares habían sido listados en los balances, pero no tenían respaldo, habían sido listados como gastos. Para poder justificarlos, se había inflado el valor de los activos exploratorios de la empresa. Dentro de la empresa se trabaja aún en un proceso de investigación para determinar si esta malversación se produjo por fallas en el control de riesgos o la llamada debilidad en el control de los reportes financieros. Para que cuadrara el balance, lo que hicieron fue inflar el valor de los activos exploratorios. Se registró como egresos de la empresa, pero que de momento no sabemos a dónde fue a parar. Se registró como gastos, no tienen justificación. Y la siguiente pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento en Ecuador. No obstante, la empresa ha anunciado que emitirá un comunicado oficial en las próximas horas a propósito de este escándalo de corrupción que se detectó gracias a auditorías internas y que los medios australianos reportaron causando efecto en Ecuador, uno de los centros de operaciones de la minera. Fausto Yepes, 24 horas. Izquierda Democrática y el BAN analizan impulsar sanciones en contra de 4 miembros del CAL por no haber dado quórum en 3 sesiones consecutivas, mientras que miembros de Pachacutic piden que se dé trámite a las denuncias presentadas en contra de todos los miembros del CAL. Son ya 3 las sesiones consecutivas en las que el Consejo de Administración Legislativa no ha podido sesionar por falta de quórum. Virgilio Saquicela, Ronnie Aleaga, Darwin Pereira y Joana Moreira no han acudido. Tal vez por el afán de buscar la inestabilidad de la Asamblea y de continuar con las confrontaciones. Izquierda Democrática y la bancada oficialista analizan impulsar sanciones en contra de estos legisladores. Solicitamos al secretario general la información respectiva de las sesiones. En este caso en particular existen las sanciones administrativas leves, graves y muy graves, y dejar sin quórum es una grave. Joana Moreira respondió con acusaciones personales en contra de Yesenia Guamaní. Que no me sorprende que se esté alineando a Natalia Arias porque se ha vendido por migajas, se ha vendido para que claramente su padre sea designado como director de talento humano en la alcaldía de Rumiñahui, donde tiene la alcaldía Creo. Mientras tanto, en Pachacutic hay quienes creen que la sanción administrativa no es suficiente. Esperamos que la presidenta en la próxima sesión haga constar en el orden del día para que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca y resuelva las denuncias existentes de los demás integrantes del CAL. Y dicen que si no se da paso a su pedido, presentarán denuncias individualizadas en contra de cada uno de los miembros del CAL por incumplimiento de funciones. Mientras tanto, para la tarde estaba convocada una nueva sesión del Pleno, pero otra vez la presidenta Guadalupe Llori decidió suspenderla. En ella algunos legisladores esperaban cambiar el orden del día para tratar una resolución de rechazo a las actuaciones del coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, quien dicen se ha convertido en abogado particular de la presidenta Llori. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, iniciará mañana una gira latinoamericana hasta el próximo 23 de mayo a Ecuador, Panamá y Costa Rica, según informó la Casa Blanca en un comunicado. La primera dama será recibida por el presidente Guillermo Lasso, su esposa y su hija. Posteriormente tendrán un diálogo productivo. La primera dama de la nación, María de Lourdes Alcíbar de Lasso, acudirá junto a su homóloga norteamericana al Centro de Desarrollo Infantil San Francisco de Quito, desde donde Biden conocerá los detalles del plan de erradicación de la desnutrición crónica infantil. Seguimos, amigos. El COE Nacional pide respeto a las competencias exclusivas nacionales. Es decir, solicita al municipio de Guayaquil no confundir a los ciudadanos con disposiciones que se contraponen al trabajo de esta instancia. Aseguran que están arrogándose competencias y funciones.
En un nuevo capítulo de la pugna que enfrenta el COE nacional y al municipio de Guayaquil, las autoridades del COE se ratificaron en sus últimas medidas respecto de la no obligatoriedad de uso de la mascarilla y emitieron disposiciones para que sean acatadas por los GATS. Quedan sin efecto las resoluciones del 6 y 7 de abril del 2020 por las que se solicitó se regule el control del uso de la mascarilla en espacios públicos. El Comité de Operaciones de Emergencia del municipio de Guayaquil confunde a la ciudadanía, porque no tengo otro calificativo para llamarlo, en donde dice que se mantiene el uso de las mascarillas en lugares cerrados. Algo que no dice la ordenanza. Quisiera saber bajo qué norma vamos a sancionar, porque al eliminar el municipio de Guayaquil ya la obligatoriedad en el espacio público, que la ordenanza tiene esa naturaleza, porque esa sí es su competencia, pues la sanción en un espacio cerrado, ¿bajo qué norma vamos a hacerla? Guayaquil es el único cantón que insiste en no acatar esta disposición de índole nacional, según normas de la autoridad rectora, que es el Ministerio de Salud. Y precisamente fue la ministra Jimena Garzón quien explicó la situación y los indicadores epidemiológicos. Tuvimos 469 pacientes atendidos con COVID y esta semana han bajado aproximadamente 70. E inclusive dijo que es una de las zonas con menor índice de positividad. En la provincia del Guayas, ustedes pueden ver que tiene una positividad viral de 3%, es una de las provincias que menos positividad viral tiene. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.